Ujú. Ah, Bien, no. cuide su micrófono, por favor. Oye, bruja, tu micrófono. Bien, chicos. Entonces, vamos a cortar cámara porque la cámara hace más pesada la transmisión. Bien, cuando hablamos de la fisiopatología de la sangre, entonces tenemos un punto de partida que tiene que ver con la serie roja, la serie blanca y obviamente cuando hablamos de sangre hablamos de coagulación porque las plaquetas forman parte de este sistema de coagulación y hemostasia. Ya vimos la serie roja, ya vimos la serie blanca y ahora vamos a ver el tercer componente fundamental de la sangre que tiene que ver con la coagulación. Y vamos a hablar de hemostasia y coagulación sanguínea. Y cuando hablamos de coagulación, hablamos de plaquetas. Y el otro nombre que reciben las plaquetas es trombocito. Por eso, la trombocitopenia es la disminución del número de plaquetas. También es válido decir plaquetopenia, pero es un término no muy utilizado o el más correcto en todo caso tendría que ser trombocitopenia. Entonces, la alteración en el número de las plaquetas nos va a dar alteraciones en la coagulación sanguínea. La trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, se puede dar por defectos de producción, entonces tiene que ver las células madres, por destrucción de las plaquetas, por ejemplo, tiene que ver algunas enfermedades virales, por alteraciones en la distribución, por metástasis de cáncer hacia la médula o hacia órganos linfopoyéticos, el uso de drogas y patologías autoinmunes. El aumento de las plaquetas se le llama trombocitosis. Al aumento de las plaquetas se le llama trombocitosis. La trombocitosis se puede dar en casos de anemia por déficit de hierro, que en realidad este, el problema viene a ser más la anemia, o en el síndrome nefrótico, que esto lo vamos a ver cuando avancemos eh, enfermedades del riñón. En todo caso, la trombocitosis es muy, muy poco común. No vamos a hacer mayor análisis de esto y nos vamos a abocar principalmente a la trombocitopenia, que sí es muy frecuente. Cuando hablamos de hemostasia y coagulación, tenemos que definir este concepto primero. ¿Qué es la hemostasia? Hemosangre, éstasis, detener. Entonces se interpreta como la prevención de la pérdida de sangre, la prevención de la pérdida de sangre. Siempre que un vaso sanguíneo se rompe, como ven aquí en el primer dibujo, comienza la hemostasia. Y lo primero que va a suceder, y esto es pregunta de examen, es un espasmo vascular. Es decir, el vaso sanguíneo disminuye de calibre. El siguiente paso es la formación de un tapón de plaquetas, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede es disminución del calibre del vaso sanguíneo. Segundo, se forma un tapón de plaquetas. El tercer paso es la formación de un coágulo sanguíneo debido a la coagulación de la sangre. Y finalmente, bueno, es un coágulo de fibrina. Y finalmente el crecimiento de tejido fibroso que cierra la ruptura de forma permanente. En la ruptura se forma este tejido fibroso que va a cerrar definitivamente la ruptura del vaso sanguíneo. Entonces, visto de otra manera, este es el vaso sanguíneo, ¿sí? Este es el volumen de sangre que corre por este vaso sanguíneo. Se forma una ruptura
de la pared del vaso sanguíneo por donde se pierde sangre. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder? Presten atención. El traumatismo de los vasos sanguíneos, el golpe, la ruptura, la lesión de un vaso sanguíneo desencadena inmediatamente una disminución. Fíjense, disminuye el calibre, disminuye el flujo de llegada, disminuye el flujo de pérdida. Disminuye el calibre, disminuye el flujo de sangre, disminuye el flujo de pérdida. El objetivo de disminuir el calibre del vaso sanguíneo es disminuir el flujo y por ende disminuye el flujo de pérdida. ¿Sí? Esta vasoconstricción se debe a reflejos nerviosos de origen central, a espasmos miogénicos de origen local y debido a los factores humorales, es decir, sustancias, hormonas, químicos que se liberan producto de este tejido lastimado. Este tejido lastimado, estas células lastimadas, van a liberar una serie de sustancias que van a ayudar en esta vasoconstricción, como tromboxanos, etcétera. Entonces, esta vasoconstricción tiene como finalidad disminuir el flujo de llegada de sangre y de la misma manera disminuir el flujo de pérdida de sangre. El siguiente paso que dijimos es la acumulación de plaquetas. Fíjense las plaquetas cómo se van eh, amontonando para taponar, para sellar esa ruptura. Entonces, esto va a ir ocasionando, perdón un segundito, chicos. Perdón, chicos. Entonces, el segundo paso, les decía, es la formación de un tapón plaquetario. Yo quisiera que esto lo comparemos de la siguiente manera. Se rompe la pared y colocamos ladrillos, ¿sí? Colocamos ladrillos, obviamente bien acomodaditos, estos no están acomodados. Colocamos ladrillos, pero sin cemento. Imagínense que estas plaquetas son pequeños ladrillos que los ponemos en la pared, en el hueco que se hace en la pared, pero aún sin cemento. El tercer paso es la formación de un coágulo sanguíneo. Entonces, esto equivale a colocar una capa de cemento que va a ayudar a sellar o a ir sellando esos ladrillos que hemos colocado, ¿sí? Y el cuarto paso, la invasión de fibroblastos que van a ir a terminar de sellar ese, esa fuga, esa pérdida, y esto equivale precisamente al colocado de cemento que le va a dar mayor firmeza a ese orificio, ese hueco que se formó en la pared. De esta manera se va a formar un tejido conjuntivo y fíjense, se forma como una especie de malla y esa malla va a ir sellando y aquí luego el tejido de la pared del vaso sanguíneo va a empezar a reemplazar este orificio por células nuevas, prácticamente dando finalmente a un reemplazo de las células de la pared del vaso sanguíneo. Entonces, esa es la secuencia que se produce en la hemostasia ante la ruptura de un vaso sanguíneo. Finalmente, el tejido pues ha sido completamente reemplazado donde estaba la ruptura por células nuevas, dando como finalizada la ruptura o como sellada la ruptura, si ustedes quieren decir, se ha sanado esa herida.
finalmente. Y fíjense aquí esta imagen animada, pues se produce una ruptura, ahí está el tapón plaquetario y luego obviamente, esto no se ve, pero viene la malla de fibrina y estas células también van reemplazando en este orificio por células nuevas. Entonces, la coagulación sanguínea se produce a través de tres pasos esenciales. En respuesta a la ruptura del vaso sanguíneo, que es lo que acabamos de describir, se forma un complejo de sustancias llamado activador de la protrombina. El activador de la protrombina cataliza la conversión de la protrombina, perdón, en trombina, y la trombina actúa como esa enzima que convierte el fibrinógeno en hebras de fibrina que forman la malla alrededor de las plaquetas. Esto es prácticamente como el cemento final que va a terminar de sellar eh, la ruptura del vaso sanguíneo. A todo eso se le llama coágulo. Entonces todo nace a partir de la protrombina. Durante el inicio de la coagulación, el activador de la protrombina se va a activar por dos mecanismos básicos, lo que se llama vía extrínseca, que comienza con el traumatismo de la pared del tejido y que es lo que sucede en la mayoría de los casos, pero también se puede iniciar por vía intrínseca, es decir, en la propia sangre. Esta vía intrínseca, si bien es una forma de protección también, puede en algunos casos ser contraproducente porque esta vía intrínseca se puede activar. Esta vía intrínseca se puede activar no necesariamente por una ruptura de la pared, puede ser por una enfermedad, por una infección en la sangre, puede ser por otros factores como toxinas, algunos virus, etcétera, que desencadenan la activación de la vía intrínseca y empiezan a formar coágulos en la sangre, y estos coágulos en la sangre pueden migrar y producir obstrucción de algunas arterias, y eso es muy, pero muy grave. Por eso esta vía intrínseca se la cuida mucho, esta vía intrínseca eh, eh, puede ser susceptible de ser controlada con medicamentos para evitar en ciertas circunstancias que la sangre se coagule indiscriminadamente. Por eso es que es muy importante la prevención de la coagulación y nosotros internamente, por un mecanismo natural, tenemos factores que evitan la coagulación, que evitan que este sistema intrínseco se active por cualquier motivo o de manera muy fácil, porque como les digo, sería muy peligroso y prácticamente puede producir infartos en múltiples lugares y la persona morirse en cualquier momento. Por eso es muy importante, por eso es muy importante que la superficie interior de los vasos sanguíneos sea lisa. Cualquier rugosidad, cualquier alteración en la superficie interior de los vasos sanguíneos puede activar la vía intrínseca. Una inflamación de los vasos sanguíneos puede activar la vía intrínseca. Por eso es que esta superficie de los vasos sanguíneos debe necesariamente ser lisa. Dos, esta superficie interna tiene una capa de glucocálix que repele los factores de coagulación en las plaquetas. Es una fina capa que, que rechaza, repele, como su nombre lo dice, que las plaquetas se adhieran. Obviamente que cuando hay una destrucción de esta capa del tejido de la pared, esto automáticamente hace que las plaquetas se adhieran y comienza la coagulación. Existe una proteína unida a la membrana endotelal llamada trombomodulina que se liga a la trombina. Y los anticoagulantes más importantes de la sangre son las sustancias que eliminan la trombina de la misma sangre, ¿sí? O sea, tenemos de manera natural anticoagulantes que están constantemente, si se formara un coagulito, por algún motivo, sin querer queriendo,
si se formara un coagulito, inmediatamente estos factores de anticoagulación natural van a actuar y van a neutralizar y van a destruir o deshacer ese coagulito. Uno de ellos es la heparina, que aumenta la efectividad de esta antitrombina 3, ¿sí? Tenemos heparina interna que produce nuestro cuerpo para evitar la coagulabilidad de la sangre. ¿Cuáles son las enfermedades que causan hemorragia excesiva en los seres humanos? Entonces, la hemorragia puede deberse a una deficiencia de vitamina K. ¿Por qué? Porque en la síntesis de los factores de la coagulación, la vitamina K es uno de los sustratos más importantes. Se puede deber a una enfermedad llamada hemofilia o a un déficit de plaquetas o también llamado trombocitopenia. El primero, como les decía, la vitamina K es necesaria para la síntesis, la formación de cinco importantes factores de la coagulación, como son, pregunta de examen, la protrombina, que es el factor 2, el factor 7, 9, 10 y la proteína C, que es un sustrato, un biocatalizador de la cadena, de la cascada de coagulación. Por eso es que en ausencia de vitamina K, empieza a haber una insuficiencia de estos factores de coagulación que puede llevar a una tendencia a hemorragia grave. La hemofilia es una enfermedad de los factores 7 o 9 y afectan casi de forma exclusiva a los varones porque es de eh, transmisión hereditaria recesiva o, sí, claro, recesiva. Ya les voy a explicar qué significa eso. La hemofilia A o hemofilia clásica, pregunta de examen, se debe al déficit del factor 8, que es responsable del 85% de los casos y está condicionado por por un factor de un gen recesivo. Eso quiere decir que se hereda de la madre, ¿ya? Y la hereda principalmente los varones y se mantiene como factor recesivo. El otro 15% es el factor 9. El gen que transmite es el cromosoma femenino, como les decía, recesivo. ¿Qué quiere decir recesivo? Que esto dominante es un gen que aparece la enfermedad sí o sí, y recesivo es que la enfermedad la tiene latente la persona y que bajo ciertas circunstancias se puede activar. Y el otro factor, el tercero, es la trombocitopenia, que es la disminución del número de plaquetas circulantes en la sangre. Las personas con trombocitopenia tienden a sangrar a partir de pequeños vasos sanguíneos, es decir, un pequeño golpe en cualquier parte de nuestro cuerpo va a destruir o lastimar los pequeños vasos sanguíneos y como no hay en ese momento el número suficiente de plaquetas, se va a formar pequeñas hemorragias puntiformes en los tejidos que se van a ver así. A esto se le llama púrpura trombocitopénica, estas manchas así violáceas que pueden aparecer no solo por golpes, sino por cualquier otra causa, pueden aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. La trombopoiesis, bueno, se va a dar a partir de la trombopoyetina que actúa sobre la célula madre, que va a dar lugar al megacariocito, el megacariocito va a dar lugar a las plaquetas, ¿sí? Bien, eso sería todo en cuanto a lo que es la fisiopatología de la sangre. ¿Tienen alguna pregunta de todo el tema que hemos avanzado? Doctor, una pregunta. ¿Y cómo puede hacer una persona para obtener un valor normal de la plaqueta?
Bueno, antes que nada, hay una jovencita que pidió por favor que la agreguen al grupo. Niña, ponga su teléfono, si me está escuchando, por mensaje en el chat y hay una persona a la que me colabora, le ruego por favor, creo que es usted Cintia, no me acuerdo quién era. Eh, Eh, la doc- agregan ya. Perdón, eh, perdón. Va a Sí, disculpar que le interrumpa. Sí, ya puso a la compañera. Yo la puedo ya, agregar un ratito. ya listo. Listo, gracias, muy amable, de verdad. Bien, a ver, primero, a su pregunta, lo primero que tenemos que determinar es por qué las plaquetas están bajas. O sea, eh, si yo tengo un tanque de agua que está perdiendo agua, la solución no es llenarlo con agua. La solución es solucionar primero la pérdida para luego ya llenarlo y no tener más pérdida. Entonces, si yo tengo una persona que tiene las plaquetas bajas, lo primero que tengo que hacer es determinar por qué están bajas. Y me tengo que plantear cualquiera de estas tres situaciones que acabamos de ver. Si es por déficit de formación, si es por disminución de vitamina K o si tiene alguna enfermedad eh, como la hemofilia. Bueno, entonces, cuando yo estudie al paciente y determine su causa, pues voy a curar. Si es por hemofilia, lastimosamente, al ser una enfermedad hereditaria, la única forma de mejorar es haciendo eh, transfusión de plaquetas, ¿sí? No hay otra forma. Si el problema está en la médula, en la producción, tengo que ir a investigar qué está causando eso. ¿Será una droga? ¿Será una intoxicación por algún medicamento? ¿Será alguna enfermedad? Bueno, ¿no? Hay que investigar la causa. Y si es por déficit de vitamina K, pues lo que tengo que hacer es corregir la vitamina K. Cuando identifico el problema, soluciono cuando identifico la enfermedad, perdón, soluciono el problema. ¿Qué más? Gracias, doctor. Listo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No hay más preguntas? Doctor, cuando dijo del ácido fólico en los bebés, cuando tomaba la embarazada en los bebés, ¿qué hacía? Disculpe. Ya. Bueno, en realidad el consumo de ácido fólico no es en este caso tanto para el bebé. Eh, es más para la madre. Lo que pasa es que en el embarazo hay una hemodilución. ¿Qué significa eso? Hay una eh, retención de líquido, pero es fisiológico, o sea, es normal. O sea, hay más líquido. Al haber más líquido circulando, obviamente aparenta haber menos glóbulos rojos, pero no es una anemia real, ya no es una anemia real. Entonces, lo que se quiere es incrementar un poco el número de glóbulos rojos para que no le falte una buena oxigenación en este caso, al feto, ¿ya? Perdón, algo se quiso cortar. Bueno, entonces, ese es el motivo principal, porque además muchas de las embarazadas no tienen una buena alimentación previa ni durante el embarazo. Y tercero, en el parto generalmente hay una pérdida considerable de sangre, mismo sea por cesárea o parto normal. Entonces, la idea es tenerla en una mejor condición de no anemia, vamos a decir, a la madre, para que por todos los factores mencionados, el posparto no haga una anemia real. Porque tener una madre con una anemia real ya para la etapa de lactancia y todo eso tampoco es saludable, porque todos los nutrientes
que va a consumir la madre, obviamente van a ser compartidos tanto para la madre, para el bebé y luego por el tema de la lactancia. Entonces, es por eso, sobre todo es por eso. Se les da ácido fólico y se les da hierro. En la medida que también parte de este hierro va a ser compartido a- al feto, ¿no? No se le puede llamar bebé, ¿no? Porque no es un término correcto. Recién nacido, producto, o si está en la vida intrauterina, es feto nomás. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Doctor, disculpen, esa enfermedad de la púrpura que lo llaman, ¿es por la destrucción de las plaquetas? Claro, no hay plaquetas. Básicamente por una disminución de la plaqueta, una trombocitopenia. Correcto. Es Doctor, una y en caso de enfermedad, los diabéticos, perdón, cuando, y en caso de los diabéticos, cuando se hace una herida o algo, se tarda en cicatrizar y en coagular, ¿no? En cerrar esas bueno, heridas. ya, son dos cosas diferentes, coagulación y cicatrización, ¿no? Coagulación tiene que ver con lo que acabamos de ver, el sellar la ruptura de un vaso sanguíneo. Y la cicatrización es el, la reparación de un tejido dañado, lastimado. Son dos cosas diferentes. Ahora, la diabetes no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver, que es la coagulación. No tiene absolutamente nada que ver. Y sí tiene que ver mucho con la cicatrización, porque no se olviden que la glucosa, la diabetes, la insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa entre a la célula. En una persona diabética no hay insulina, la glucosa no entra a la célula. Y la glucosa es un sustrato fundamental para que la célula obtenga energía y a partir de esa energía pueda fabricar hormonas, pueda fabricar, en este caso, proteínas, porque la proteína es la base fundamental para la formación de nuevo tejido. Entonces, si no hay energía, no hay formación de nuevo tejido. Y si no hay formación de nuevo tejido, no hay una buena cicatrización. Pero son conceptos eh, totalmente diferentes. No tiene nada que ver la diabetes con la coagulación. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Bien. Chicos, entonces préstenme mucha atención. El próximo lunes, para el próximo lunes, van a conseguir un hemograma. Vamos a hacer nuestra clase presencial, ¿ya? Vamos a hacer nuestra clase presencial y van a conseguir un hemograma. Ideal es que cada uno se lleve un hemograma, no importa de quién es, de dónde lo consiguen, de un hospital, de una posta, fotocopia del internet, no interesa, ¿ya? Pero que no sea el mismo, que cada uno tenga su propio hemograma para poder ver algunas características algunas características del hemograma que van a ser diferentes de un hemograma a otro. Y lo que vamos a hacer es una interpretación del hemograma. Bueno, van a aprender a interpretar un hemograma. Eso el próximo lunes, insisto, presencial. A no ser que haga un frío de los mil demonios o llueva mucho, ahí cambiamos de plan. Pero 99% no va a llover el próximo lunes, o sea que es presencial. Y el siguiente lunes, ya les estoy avisando con 2 semanas de anticipación, el siguiente lunes van a dar examen de todo el capítulo de sangre. O sea, ya tenían que haber ido leyendo y tienen todavía 2 semanas más para leer. ¿Listo? ¿Les quedó claro, Sí, chicos? doctor. Sí, doctor.
Bueno, Doctor, la otra entonces, semana, doctor, ¿a qué hora hay que estar allá en su clase? 7:30, por favor. 7:30. Ya, Ya, 7:30 comenzamos. 7:30. Es que originalmente la clase no era nunca 6:30. Ha habido un error ahí en la programación. Siempre fue 7:30. Pero yo no salgo a esa hora. Entonces, pero bueno, no importa. 7:30 en la clase. ¿Ya?